asuntos relacionados con la unidad. Siempre se está hablando de la unidad. Y decía el pastor Edgar cuando me invitó, decía la unidad como factor de fortalecimiento de la iglesia. Entonces, voy a tratar algunas cosas sobre la unidad, pero terminar hablando sobre una prioridad que creo que debemos retomar. Entonces, veamos en Efesios capítulo 4, vamos a ver en la Biblia algunos asuntos relacionados con la unidad. En Efesios capítulo 4 hay como unas definiciones básicas de la unidad. Dice el apóstol Pablo así, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos dos tipos de unidad. Por un lado está la unidad que tenemos ya en Cristo, o sea, desde el momento en que cada persona se convierte, el Espíritu Santo lo introduce en el cuerpo de Cristo y eso nos hace uno, por definición. Todo creyente del Señor Jesucristo está unido espiritualmente al cuerpo de Cristo. O sea que a mí no me tienes que decir que me toca buscar unidad contigo, porque si tú también crees en Cristo y Él es para ti tu Señor, tú y yo ya estamos unidos. No tengo que buscar ninguna unidad. Lo que tengo que hacer es creerlo, porque eso es lo que a veces no hacemos. No lo creemos. Somos uno. Por definición, somos uno. No es que tengamos que buscar la unidad. Somos uno. Solo que tenemos que creerlo. Vernos como tal. Todo el que está en Cristo es uno conmigo. ¿Estás en Cristo? Sí, somos uno. ¿No estás en Cristo? Bueno, podrías estarlo. Pero si ya estás en Cristo, somos uno. Esa definición es muy importante porque aparentemente o siempre se está hablando, la iglesia no tiene unidad. La iglesia no está unida. Un momento, entonces, ¿qué hizo Jesús? Si ya estamos unidos en Él. Somos uno en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Puedes ver mira a tus hermanos de tu misma mesa. ¿Los puedes ver que son uno contigo? Somos uno. ¿Podrías darle un abrazo a alguien ahí y decirle somos uno? Nadie nos tiene que unir, ya estamos unidos. Pero noten el versículo donde hay un mandamiento apostólico acá y es el siguiente: sobre la base de la unidad que ya tenemos en Cristo, ahora entonces hay que mantener el vínculo de la paz. ¿Lo pueden ver? En el Espíritu. Esa sí es mi responsabilidad. La responsabilidad de Cristo fue unirnos en un solo cuerpo, su iglesia, que a propósito es una sola, no son varias, es una sola. Pero sobre esa base de lo que ya tengo en Cristo, yo debo construir otra unidad que se llama el vínculo de la paz. Dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente: para construir la unidad que es vínculo de la paz, tenemos que estar, dice acá, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa sí es mi responsabilidad. Es decir, que yo debo llenarme de humildad, debo llenarme de mansedumbre, debo llenarme de paciencia, de soportar con paciencia a mis hermanos en amor y entonces guardar la unidad del Espíritu. Esa sí nos corresponde a nosotros. Ahora, hay otro tipo de unidad en el pasaje que quiero que veas y está desde el versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de la resurrección de Jesús. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme hacer ahí un paréntesis. Fíjense que una cosa fueron los apóstoles del Cordero, enviados por Cristo desde su ministerio aquí en la tierra, encarnado a Israel. Es decir, fueron enviados a Israel. Y ese apostolado fue rechazado en Jerusalén. Ese apostolado terminó con la frase: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? ¿Recuerdan? Cuando hubo ese rechazo, viene la muerte de Jesús, viene su resurrección y ahora viene una nueva generación de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los ministerios del Cristo resucitado. Son diferentes a los del Cristo encarnado, a los 12. Los 12 son únicos, irrepetibles, no habrá otros como ellos. Ellos, sus nombres estarán escritos en las columnas de la Nueva Jerusalén. Es decir, tienen un lugar único e irrepetible. El resto de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen otra funcionalidad distinta y son constituidos por el Cristo resucitado. ¿Sí lo puedes ver en el pasaje? Por eso no son comparables. Así que tranquilo, si hay apóstoles en este tiempo, pero son de lo más sencillo, de lo más funcional, para que no tengas esa como prevención, porque dice la palabra, y lo vamos a leer: ¿hasta cuándo se necesitan estos 5 ministerios? Dice, estos 5 ministerios funcionan para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otra unidad, la unidad de la fe. Esta unidad es resultado de los ministerios de Cristo fluyendo a favor de la iglesia. Por eso lo que estoy diciendo es que estos 5 ministerios se necesitan hasta que lleguemos a la unidad de la fe, y hacia allá vamos caminando. No sé si has notado que con el paso de los tiempos vamos madurando en cuanto al entendimiento de la escritura, y poco a poco se van rompiendo divisiones que antes eran tan fuertes en cuanto a posturas y posiciones. Poco a poco se van rompiendo y todos vamos llegando a un entendimiento cada vez mayor en la medida en que crecemos en estos ministerios. Y esa es la meta: llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces aquí hay una tercera unidad. Fíjese, tenemos la unidad en Cristo, tenemos el vínculo de la paz, que es lo que nosotros tenemos que lograr. Estamos creciendo en la unidad de la fe. Y lo cuarto sería una unidad concertada en acción. Dice el pasaje como sigue: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando la iglesia esté completa, sea un varón perfecto, una cabeza y muchos miembros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquí está la otra unidad: en aquel que es la cabeza, esto escrito, de quien todo el cuerpo, escuche esto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta otra unidad es la unidad de la acción, la unidad de juntarnos, la unidad de reconocer que cada uno tiene un don, una función diferente, y todos juntos trabajando en pos de la cabeza, que es Cristo. Es la unidad concertada, la unidad de la acción, los miembros edificándose unos a otros. A mí me parece que es una construcción, digámoslo así, serial. Primero se requiere entender que somos uno en Cristo, luego se requiere trabajar en el vínculo de la paz, luego se requiere la edificación de los 5 ministerios, y el resultado va a ser una unidad en la ejecución del plan de Dios aquí en la tierra. Me da la impresión que como no se están dando muchas veces las otras,
o no las creemos o no las tenemos claras, por eso no podemos llegar a la última. Siempre queremos llegar a la última, pasándonos las otras etapas. Entonces creo que hay que trabajarle duro, tenemos que abrirnos a trabajarle duro a las primeras etapas para poder llegar a la última. Es decir, que en una ciudad, para que podamos realmente llegar a trabajar juntos, tendría que ocurrir que primero aprendamos a ser amigos, primero aprendamos a tenernos paciencia unos a otros, primero aprendamos a guardar un vínculo de paz y luego seamos expuestos a los 5 ministerios, y ahí entonces estaremos preparados para entrar en una unidad operativa, para trabajar en propósitos unidos, tendientes a transformar la ciudad, tendientes a llegar a hacer movimientos concertados de parte del cuerpo de Cristo. No sé si lo ves así el pasaje, lo estoy viendo un poco así en Efesios, una unidad muy poderosa, ¿no? Declaro esa unidad poderosa sobre Sedecol, declaro esa unidad poderosa sobre nuestras ciudades, declaro esa unidad poderosa sobre nuestras asociaciones de pastores, declaro esa unidad poderosa sobre las denominaciones, declaro esa unidad poderosa sobre nuestras iglesias. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Muy bien. Entendiendo estos tipos de unidad que están en el pasaje, quisiera trabajar ahora otro punto distinto, y es requisitos para caminar en unidad. Los requisitos para caminar en unidad. Ahora entonces cambio de pasaje, vámonos a Filipenses capítulo 2. Ahí estamos sembrando mucha palabra que no estamos desarrollando totalmente cada punto, porque ustedes son predicadores, ustedes ya lo saben todo. Yo solo estoy aquí recordando cositas que hacen clic en su mente y usted dice, wow, voy a ampliar esto. Hágale. Esa es la idea. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 13, nos da 4 requisitos para caminar en unidad. En la cárcel, estoy pasando un momento difícil, estoy en debilidad, estoy en una situación compleja. ¿Me quieren consolar? ¿Me quieren ayudar? ¿Me quisieran dar un consuelo? ¿Quieren? Seguro dijeron, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Esto que les voy a decir es lo que quiero. O sea, si hacen lo que sigue, me consolarán, me llenarán de amor, me llenarán de paz, me confortarán en medio de mi dificultad. Hagan lo que sigue y me tendrán feliz, me llenarán de gozo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. O sea, el compromiso tan tremendo que tiene Pablo con esto es que él prefiere que no lo visiten, prefiere que no le lleven nada a la cárcel, pero que hagan lo que sigue. ¿Qué es eso que sigue? 4 cosas. Primera, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. He tratado de resumir este primer versículo, lo traté de resumir con la palabra acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo. Es como un requisito para caminar en unidad. Llegar a un acuerdo. En ese acuerdo, si te das cuenta en el pasaje, dice que debemos sentir lo mismo, tener el mismo amor, estar unánimes en una sola mente, llegar a un solo propósito, es decir, llegar a un acuerdo. Me gusta como lo amplía en 1 Corintios en el capítulo 1. Mira cómo lo explica, mira ese acuerdo, escúchame, mira este acuerdo como lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Ustedes me perdonan, pero quisiera dar todos mis puntos en la Biblia, ¿está bien? Quiero más Biblia hoy y menos palabras mías, ¿está bien? O sea que vamos a leer muchos versículos. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha esto, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el acuerdo. El acuerdo es que lleguemos a un punto en que hablemos todos una misma cosa, en que pensemos todos una misma cosa, en que haya entre nosotros un gran acuerdo.
Wow, ¿se imagina lo poderoso que sería? Todos pensando lo mismo, todos empujando hacia el mismo lado. Wow, tendríamos que ser muy espirituales, ¿no? Creo que regresemos a Filipenses 2. Creo que esto se lograría si todos escucháramos al mismo espíritu. No digo que escuchemos espíritus diferentes, no me juzgue mal. Estoy pensando que a veces no escuchamos al espíritu. Pero si todos escucháramos al espíritu, yo creo que sería más fácil que todos nos pongamos de acuerdo. ¿No creen ustedes? Gracias por los dos que dijeron amén. Muy bien. Segundo requisito. Entonces dijimos, primer requisito, llegar a un acuerdo. Segundo requisito es renunciar a la vanagloria y actuar con humildad. Segundo requisito, necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Dice el pasaje en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es hacer algo por contienda? Es que la motivación con la que hago lo que voy a hacer es para pelear con los demás. Voy a hacer esto, ¿sabes qué? Como un acto de guerra. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años que en Bogotá pasaba algo y era que hacíamos un evento de adoración, alabanza, y entonces alguien se enteraba y decía, la iglesia en Bogotá va a hacer un evento de adoración y alabanza. Entonces decía, yo voy a hacer uno más grande. Y entonces otro decía, van a traer a Marcos Witt, entonces yo traigo a Juan Carlos Alvarado. Y el otro decía, van a traer a Juan Carlos Alvarado, entonces yo traigo a Marco Barrientos. Y entonces cuando menos nos dábamos cuenta había 5 eventos el mismo fin de semana y la motivación de los pastores era competencia. Y nos dividimos así. Alguien se entera que va a haber un gran evento de jóvenes y dice, pues yo voy a hacer mi evento en la misma fecha con expositores más poderosos porque no me puedo quedar atrás, porque yo necesito mostrarme, porque yo tengo que, ¿no? ¿Me entiendes? Es este sentido que Pablo está diciendo acá es, la iglesia de Cristo tiene que dejar de competir. No podemos seguir compitiendo unos con otros. Porque como decía el pastor Silvio, nos necesitamos. No estamos en competencia. Dígale al que está al lado, estamos en complemento. No en competencia, estamos en complemento. Pero para eso se necesita humildad. Dice, no hagas nada por contienda, por pelear, por competir, ni tampoco por vanagloria, para que te vean, para que crezcas, para que se diga que tu nombre es el más grande. Todavía tenemos entre nosotros pastores que si no les dan el lugar de honra, si no les tratan apostólicamente, si no les dan la ofrenda, si no les dan no vienen, no van, no hacen, porque quieren tener el nombre más grande. Mientras sigamos en esto, no puede haber unidad. Tiene que haber un espíritu de humildad. ¿Y sabe cuándo sabemos? Escúchelo. ¿Sabe cuándo sabremos, según la definición bíblica, que hay humildad? El día, dice el apóstol Pablo acá, el día que puedas sentarte y ver a los demás como a superiores a ti mismo. Yo me cansé, por ejemplo, de reunirme con algunos hermanos que para poder estar con ellos tengo que estarle todo el tiempo diciendo, no, tú eres el más grande. No, es que como tú no hay otro. Hay un hermano que me dijo, voy a hacer el evento más grande, no sé qué, por aquí, por allá. Y yo le respondí, acabo de venir de Brasil y solo las asambleas de Dios ya hizo un evento más grande que el tuyo aquí con todo el cuerpo de Cristo. Me dejó de hablar 6 meses. O sea, que la única forma de mantener las relaciones es todo el tiempo una cosa de honra, de superhonra, de hiperhonra, de adoración. Tú eres el más grande, como tú no hay otro. Y es la única forma cuando ni Cristo hizo eso. Creo que todos tenemos que bajarnos un poco del pedestal, quitar, desentronarnos. Yo recuerdo que cuando me convertí al Cristo, se predicaba en contra del Papa. Y de las cosas que se decían del Papa,
que el Papa era un mandamás, que era todo un rey, que era un... Yo recuerdo las prédicas sobre el Papa y hemos pasado de predicar contra el Papa a convertir a cada pastor en un pequeño Papa. Y el apóstol Pablo dice aquí, mírense con humildad, viendo a los demás como superiores a sí mismos. Wow. Otro requisito, otro requisito para la unidad, versículo, sí. Menos mal que el que está diciendo es Pablo, no yo. Si tienes problemas con esta palabra, pelea con Pablo, no conmigo. Otro, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por el de los otros. Creo que es claro, ¿no? Mientras haya egoísmo, mientras estemos tan centrados en nosotros mismos, pues no puede haber unidad. No puede haber unidad. Es verdad que a veces los movimientos de unidad lo cansan a uno. Yo, por ejemplo, yo pasé un proceso hace como 4 años en que tomé una decisión de dedicarme a desarrollar un negocio porque siempre he querido que haya mucha generosidad en mi ministerio. Siempre he sentido que la generosidad es como una de las, digamos, ¿cómo lo decimos? De mi función, ¿cómo lo puedo decir? No me vengas a pedir no mentiras. Y yo pensé en un momento, si hago un negocio, yo podré tener más capacidad para ser generoso con el pastor, por ejemplo, Edgar, en sus viajes, en fin, así. Y la verdad es que lo único que logré fue desenfocarme un poquito y cansarme mucho más y desconectarme un poquito de las actividades del cuerpo de Cristo, en fin, por estar metido en mi negocio, en mi cuestión. Finalmente no fue mucho lo que logré. Aprendí muchas cosas, pero no fue mucho lo que logré. Y entonces me di cuenta como si me enfoco en mis propias cosas, me desconecto del cuerpo. O sea, lo que les estoy diciendo es una confesión más que una enseñanza. Un testimonio de cómo te puedes separar, cómo te puedes desconectar, cómo te puedes... Y yo tomé la decisión el año pasado, gracias también al consejo de mi esposa, tomé la decisión, no, tengo que volver otra vez a lo prioritario. O sea, yo no puedo estar pensando solo en lo de mí mismo. Y entonces es necesario renunciar un poquito a lo tuyo y empezar a mirar lo de los demás para poder generar un proceso de verdadera unidad. Es importante. Eso requiere inversiones de tiempo, requiere inversiones de dinero, requiere inversiones de amor, requiere inversiones de cuidado. Hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Otra. Los noto ya se me están durmiendo. ¿Cuáles hemos dicho? Primera, requisitos para la unidad. Dice, primera, llegar a un acuerdo. Segunda, humildad. Tercera, dejar el egoísmo, ser generosos. Y cuarta, es una palabra griega que es kenosis. Es la única palabra que encuentro para resumir lo que sigue. Kenosis, que significa abandonarse, desocuparse. Les voy a mostrar. La explicación de esa palabra, dejemos que Pablo mismo nos la dé. Dice, hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que aquí está la palabra kenosis, se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Es decir, siendo Dios, estando en la forma de Dios, estando en su trono de gloria, decide despojarse de sí mismo. ¿Cómo se despojó? Nunca dejó de ser Dios, solo que no está usando su deidad. ¿Y para qué? Dice, para hacerse hombre.
Y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, también se despojó de su dignidad como hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que Pablo está diciendo es: ¿quieren consolarme? Pónganse de acuerdo. ¿Quieren consolarme? Vivan en humildad. ¿Quieren consolarme? ¿Quieren consolarme? Despójense, como Jesús también se despojó. Y finalmente dice la escritura, como se despojó, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, todo lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Noten que este es Jesús, el hombre, el que se despojó, el que ahora está recibiendo esta posición. Es Cristo el resucitado, el que está en este momento en la presencia de Dios. No ha retomado su deidad todavía. Sigue siendo un hombre resucitado, el que está en esta posición, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y está diciendo que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué obtuvo todo esto? Porque se despojó. Entonces este debería ser el sentir del líder, el sentir del pastor, el sentir del cristiano para poder vivir en unidad. 4 requisitos para vivir en unidad. ¿Le gustaron o no? ¿Le sirve esto para algo? Déjeme entrar en otra. Estoy avanzando. Déjeme entrar en otro punto, y es ahora la bendición de caminar en unidad. La bendición que trae caminar en unidad. Hemos hablado de los tipos de unidad en Efesios 4. Hemos hablado de los requisitos de unidad en Filipenses 2. Ahora vamos a hablar de las bendiciones de caminar en unidad. Y voy a usar un pasaje muy famoso, que es Eclesiastés capítulo 4. Solo que Eclesiastés capítulo 4 siempre lo usamos para hablar de matrimonio, pero el escritor no está hablando de matrimonio. No estoy diciendo que no se pueda aplicar al matrimonio, pero no está hablando de matrimonio. El escritor está hablando acerca del trabajo. Está hablando de lo terrible que es una persona que trabajó toda la vida solo y no tiene con quién compartir nada de lo que tiene. Entonces ahora viene a exaltar el trabajo en alianzas, en unidad. Por eso hay que mirar siempre el contexto de toda escritura, ¿no? Para no sacarlo de su mensaje. ¿Se puede aplicar a matrimonios? Se puede, pero no está hablando de matrimonios. Está hablando del trabajo, de los trabajos que se hacen en propósitos unidos entre varios. Y entonces el autor dice lo siguiente. Dice, voy a leer para que vea el contexto. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor. No tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Ahora dice entonces la contraparte: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá quien segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. 4 bendiciones de la unidad están ahí en ese pasaje. La primera, en el versículo 9, dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando estamos en unidad, en alianzas, cuando estamos trabajando en conjunto con otra persona, tenemos mayores posibilidades de éxito. Cuando trabajamos de a 2, de a 3, tenemos mayores posibilidades de éxito. ¿Por qué? Creo que lo que quiere decir aquí el escritor es porque se suman las fuerzas. Hay eso que el concepto moderno sería sinergia. Se suman las fuerzas. Y la Biblia también lo dice, ¿no? Uno de ustedes hará huir
a 1000, ¿no es verdad? Y dice, y 2 de ustedes harán huir a 10,000. ¿Por qué se potenció así? Por la sinergia, ¿sí? La sinergia genera una fuerza mayor. Es lo que pasa con las hormigas. Las hormigas son muchas, pero llegan a un punto en que muchas se juntan y parecen un gigante. Parecen un solo animal gigante. Esa es la idea del pasaje. Cuando estamos trabajando juntos, cuando trabajamos unidos, tenemos mayores posibilidades de éxito. Alguien dijo, si lo haces solo, puedes hacerlo más rápido, pero si lo haces en equipo, lo harás a largo plazo. Amén. Muy bien, entonces dígale que está al lado, trabajemos juntos para que seamos más exitosos. Ok, versículo 10. Otra bendición de trabajar en equipo, de trabajar juntos. Versículo 10, otra bendición de trabajar juntos en equipo. Dice que cuando trabajamos juntos en equipo, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando trabajamos en equipo, en alianzas, juntos, es más fácil mantenerse en pie. Es más fácil mantenerse en pie. ¿Lo puedes ver? O sea, lo que está diciendo es, y cuando se cae uno solo, ¿quién lo levanta? O sea, te vas a quedar ahí. No te va a levantar nadie. Cuando trabajamos juntos, si yo veo que el otro se está cayendo, le tiro la mano y lo sostengo. Y si él ve que yo me estoy cayendo, me tira la mano y me sostiene. Y cuando estamos juntos, es más difícil caerse. Y si se llega a caer, es más fácil levantarse. Pero hay del solo, que cuando cayere no hay otro que lo levante. Hace unos años, por ejemplo, cuando mi esposa me descubrió un día viendo pornografía, yo estaba apenas comenzando en el ministerio pastoral, estaba en Los Pinos. Y recuerdo que, bueno, primero ella con mucho amor me restauró, me abrazó, en fin, fue durísimo para ella. Sería bueno que ella algún día contara la experiencia. Yo estaba viendo pornografía en un cuarto allá que yo tenía y ella vino y yo sentí una presencia rara y cuando volteé a mirar, ella me estaba mirando y dijo, llevo media hora mirándote. Y yo tuve toda la tentación de decir, no era lo que tú piensas, no es lo que tú piensas. Tapar el... No, no es lo que tú piensas. Ese, llevo media hora mirándote. Me dijo, me has sido infiel con más de 600 mujeres. Así me dijo. Yo tuve la tentación de decir, no, no es lo mismo que acostar. Ella me dijo así, han sido infiel con más de 600 mujeres. Y se fue lloraba tanto que la almohada tocó exprimirla. Y yo no sabía qué iba a hacer, qué vamos a hacer, ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Se acabó todo, ni ha empezado este ministerio y ya se acabó todo. Y recuerdo que Dios me dio un amigo muy especial en el ministerio, que es el pastor Edgardo Peña, que creí que lo iba a ver acá, pero por ahí anda. Debe estar en adoración. Él siempre está adorando y todo para que la presencia de Dios baje. Él es un tremendo adorador. Y acudimos a él los dos. Edgardo, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Y recuerdo, por un lado, las palabras de Edgardo, por el otro lado, la dedicación. Se me dedicó semanas y semanas y meses a mentorearme en esa área, hasta que vio que se estaban rompiendo los hábitos. Él me decía, Lucho, el tema es asunto de cambiar hábitos. Vamos a dedicarnos a eso. Y yo sé lo que es caerse y que haya segundo que te levante. Pero sabes que hay muchos pastores que están solos y que no le podrían contar esto a nadie. Y que están atados en pornografía, están atados en diferentes cosas. No se lo pueden contar a nadie. Porque no hay segundo que lo levante. Pero tarde que temprano se va a saber. Tarde que temprano va a salir a la luz.
tarde que temprano va a ser un escándalo. Búscate un amigo espiritual y cuéntale. Saca el asunto a la luz para que venga sanidad. Y tú que recibes el asunto, sé una persona fiel en ayudar y no en acabar de matarle, ¿no? Ayudar. Hay ciertos asuntos que yo pienso que también son ya de índole legal, y he escuchado confesiones de personas que yo digo, lo que tienes que hacer es presentarte ante la justicia, ya no me compete, ya no te puedo ayudar, ya te pasaste una línea, ¿no? Violaciones, abusos sexuales, temas así donde ya la cosa está en otro punto. Pero en casi la mayoría de los problemas que son más pequeños, siempre hay un hermano espiritual que te puede levantar. Sería tan lindo si, por ejemplo, aquí en Sedecol desarrolláramos ese tipo de relaciones y nos ayudáramos unos con otros. ¿No crees? Toma la mano por ahí de alguien y estoy para levantarte, dile así. No empiecen con las confesiones ahorita porque no es buen momento, bueno, más tarde comienzan, más tarde comienzan. Ahora, garantízate, eso sí, garantízate que aquel a quien le cuentes, su problema no sea el chisme, ¿no? O sea, dice la siguiente bendición, ¿le está sirviendo esto de algo, no, iglesia? ¿Sí está sirviendo de algo? Calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Eso siempre lo aplicamos al matrimonio y es fácil de aplicar, ¿no? Que dice cómo te calientas tú solo, tienes que casarte. Y hablamos del calor de lo sexual. Y bueno, la gente habla de quemarse y bueno, todo eso. Y eso, por ejemplo, mi esposa tiene los pies helados. Y normalmente cuando se acuesta está con los pies helados. Y yo, por el contrario, como pueden ver, pues tengo unos excesos de... Ustedes entienden que tengo... O sea, estoy llenito de amor. Y entonces ella pone sus pies en mis piernas y suena... Es tremendo. O sea, pero ¿de qué está hablando aquí el pasaje? ¿Cómo lo podríamos aplicar a las alianzas que venimos hablando? La idea no es que nos empecemos a acostar juntos y a calentarnos. Creo que tiene que ver con ese calor, con eso que cantábamos hace muchos años. ¿Se acuerdan de los cristianos cuando estamos juntos? Somos como esas brasas de fuego, ¿no? Los tizones, ¿se acuerdan? Los tizones que se calientan unos a otros. Creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con estimularnos unos a otros a las buenas obras. Tiene que ver con mantenernos unos a otros, exhortándonos unos a otros y mantener el calor del propósito. Entonces, cuando estás solo, es posible que te enfríes en el propósito y abandones el plan. Pero cuando estás con otros, es más fácil que te mantengas caliente en el propósito de Dios y sigas. Porque tú le dices a otra persona, estoy cansado, estoy que no veo, y de pronto otra persona te trae un nuevo aire, tú hablas con alguien, ¡pum!, sigues adelante, te destrabas, ¿no? Es tan importante tener amigos así, tener hermanos así, caminar juntos así, ¿no? Y de eso se trata esta reunión también. Se trata, como decía el pastor Silvio, de soltarnos, de destrabarnos, de poder contar a personas que viven lo mismo las situaciones y poder recibir mentoría, recibir consejo, inclusive no recibir nada, pero solo con el hecho de hablarlo te destrabas. Entonces es muy importante por eso caminar juntos. Y la cuarta, que me encanta, me gusta mucho, dice la cuarta: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Siempre estamos utilizando esta idea de una cuerda que está el esposo, la esposa y Dios, y que al estar así entonces nunca se rompe. Pero mirando la construcción hebrea del pasaje, lo que quiere decir este pasaje de otra forma, si lo podemos ver, es que las personas que se ponen espalda con espalda tienen mayores posibilidades de defenderse. O sea, son invencibles. Trabajando en equipo somos invencibles. Si yo contrato un guardaespaldas, supongamos que la contrato a ella de guardaespaldas,
Entonces yo voy caminando y ella me cuida mi espalda, pero la de ella no la cuida nadie. O sea que la que termina muriendo es ella, ¿sí? Pero la figura que presenta este pasaje es que nos hacemos espalda con espalda, espalda con espalda. Es la figura que presenta el pasaje. O sea, el pasaje lo que dice es que si la atacan a ella, yo la defiendo. Y si me atacan a mí, ella me defiende. Pero ojo, ojo, espere. Pero el pasaje dice que sería más poderoso si se une uno más. Venga, Pastor Silvio, venga, ayúdenos. Venga, hermano, venga, nos ayuda. Venga para acá, hágase cada uno a un lado. Y entonces así sí vamos a ser más invencibles todavía. Hacia aquí a este lado, pastor. Ven, aquí a este lado, eso. Y tú aquí a este lado. Mirando para allá, tú mirando para allá. Si me atacan por mi izquierda, ¿quién me defiende? Si me atacan por la derecha, si me atacan por detrás, si los atacan a ellos, de esta forma somos invencibles. Eso es lo que dice ese pasaje. Ese pasaje está hablándonos de estar espalda con espalda para protegernos unos con otros. Esa es la posición apropiada en que deberíamos estar los ministerios unos con otros. Ojo, cubriéndonos pero no encubriéndonos, ¿no? Que sería una buena aclaración. Cubrirnos pero no encubrirnos. Porque hoy muchos se encubren entre ellos y eso es más dañino todavía. Se juntan a defenderse pero sabiendo que están en pecado. No, estamos hablando de cubrirnos en amor, exhortándonos, pero no encubrirnos, sino sanando las cosas. Ok, tremendo esto, ¿cierto? ¿No le parece que es un pasaje muy poderoso? Ahora, aplicable al matrimonio, totalmente. Pero el pasaje está hablando del trabajo, de la importancia de trabajar unos con otros. Quisiera terminar esta mañana. Todavía me queda tiempo, ¿no? El pastor dijo que faltando un cuarto para las... ¿Todavía me falta una hora o estoy equivocado? ¿No? ¿Dijo que un cuarto para las qué? Ah, para las 11. Ah, bueno, ya voy terminando entonces. Déjeme decirle algo que siento también en mi espíritu para terminar. Quisiera terminar esta palabra hablándoles acerca de una prioridad que el Espíritu Santo está urgiendo a su iglesia en este tiempo a retomar. Porque estamos pensando en que estamos unidos, cómo estar unidos, qué bendiciones de estar unidos. Y la pregunta es, ¿unidos para qué? ¿Unidos para qué? Y hay una prioridad del reino de Dios que tenemos que retomar, siento yo en mi espíritu así. Porque pienso en el apóstol Pablo y pienso que él comenzó su ministerio y terminó su ministerio en más o menos 30 años de ministerio. Cuando usted examina el ministerio del apóstol Pablo, abarcó mucho. Piénsalo geográficamente, abarcó muchísimo. Piénsalo en culturas, piénsalo en su avance transcultural, abarcó muchísimo. Él murió cerca del año 64. Se supone debió comenzar su ministerio cerca del año 45, algo así. O sea, el apóstol Pablo en poco tiempo hizo mucho. Oye, el apóstol Pablo no tenía avión. Yo, por ejemplo, ayer estuve el sábado y domingo estuve en Argentina. Ayer, el lunes y martes y miércoles estuve en Brasil. Y hoy estoy aquí con ustedes gracias a que tenemos aviones. Pero el apóstol Pablo en aquellos días no tenía avión. Le tocaba caminando, a caballo, en barco. En aquellos días no tenía email, no tenía WhatsApp. ¿Cómo hizo para desarrollar un ministerio sin WhatsApp? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para no tener redes sociales, no tener Facebook, no tener YouTube? ¿Cómo logró tanto en tan poco tiempo? Entonces, estaba leyendo Romanos porque la carta a los Romanos me parece espectacular. Le voy a decir por qué. Porque siempre he pensado, ¿cómo sería de chévere haber escuchado a Pablo
en la doctrina con la que él fundamentaba una iglesia cuando iba a ministrar apostólicamente. ¿Qué sería lo que él les predicaba para dejarlos fundamentados para que pudieran edificar una iglesia así de tremenda? Y cuando él piensa en sus discípulos que plantaron la iglesia de Roma y él no ha podido visitarla, la iglesia de la capital fue plantada por discípulos de él y él no ha podido ir a visitarla. Y él dice: no los puedo visitar, tengo urgencia de ir, quiero hacerlo, pero no he podido porque he sido estorbado. Entonces les voy a mandar una carta con el contenido de lo que predico en las iglesias para fundamentarlas. Por eso Romanos me encanta, porque es el fundamento que él colocó. Es como escucharlo predicar lo que hacía como fundamento en las iglesias. El evangelio es el mensaje. Y en el capítulo 1, el tema central es la urgencia de predicar el evangelio. La urgencia de predicar el evangelio. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, dice, versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No soy deudor con el Señor, ya mi deuda está cancelada. ¿Con quién soy deudor? Con las culturas. Así que en cuanto a mí, pronto, la palabra pronto significa urgido. La palabra pronto significa estoy desesperado por hacerlo. Necesito hacerlo. Tengo una carga impresionante para desarrollarlo. No puedo dormir ni descansar porque sé que tengo que hacerlo. ¿Qué? Anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, creo que lo que Pablo tenía era una urgencia de predicar el evangelio. Y cuando examino mi vida y la del ministerio de nuestro tiempo, veo que está en el último de los escalones de la urgencia de las iglesias, denominaciones, pastores, líderes cristianos. Es lo último. Se tratan cientos de temas como urgentes, pero no veo, perdónenme si estoy equivocado, tal vez mi separación de estos años me hizo, y si estoy equivocado acepto la corrección, pero no veo que haya una urgencia por predicar el evangelio como la que tenía Pablo. No la veo. ¿Por qué razones Pablo tiene urgencia de predicar el evangelio? El versículo 16 da la primera, porque dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿No es verdad? Al que cree, al judío primeramente y también al griego. Creo que la primera razón es porque él sabe que el evangelio es el mensaje más poderoso que existe. Escúcheme, no hay otro mensaje más poderoso que el evangelio. Usted puede predicar un mensaje social, un mensaje psicológico, un mensaje político, un mensaje de lo que usted quiera, de la ciencia que quiera, sin demeritarlas, pero nunca tendrán la capacidad de transformar el presente y la eternidad de una persona como el evangelio. ¡Wow! Segunda razón por la que está urgido, porque en el evangelio de Jesús la justicia, dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea que el evangelio encierra a la persona en la justicia de Dios. La persona siente esa sensación de condenación y luego viene entonces la fe, y esa fe lo lleva a vivir. Y el mensaje del evangelio es el único que produce vida, y vida en abundancia. La vida de nuestros pueblos nunca será la misma después de la predicación del evangelio. Por eso Pablo sabe que tiene urgencia, porque este mensaje produce vida. Tercera razón por la que es urgente predicar el evangelio. Dice, se lo voy a resumir así: porque el evangelio es el único mensaje que puede detener la autodestrucción en que está yendo el mundo. ¿Me está escuchando? El evangelio es el único mensaje, único, no hay otro, que puede detener la autodestrucción en la que camina el mundo. Miren lo que dice el pasaje. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la sociedad para ver a Dios solo tiene que salir a su jardín, ver el proceso de fotosíntesis, o mirarse una mano, o mirar un ojo, o mirar el cerebro, y ya se sabe que esta creación inteligente tiene que tener una mente inteligente detrás. Solo se requiere ver la creación para saber que Dios existe. Pero dice que ellos, en lugar de darle gloria a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quitaron a Dios y pusieron la razón. Y al colocar la razón, quitaron el absoluto y colocaron el relativo. Quitaron los principios y colocaron los argumentos. Y entonces, ¿qué vino? Entenebrecimiento del corazón. Y miren lo que pasa. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dicen con gran sabiduría necedades inmensas, como por ejemplo que la tierra llegó a ser lo que es debido a una explosión. Entonces dicen con gran sabiduría esto viene de una explosión. Así, pon las letras ahí, pon un dinamita y ¡pum! Se formó el diccionario Larousse. Así de loco es eso. Es como se necesita tener mucha fe para creer en eso. O la evolución. No hay una sola especie que haya evolucionado en estos años de historia. Hay seres que se han adaptado, pero ninguno ha evolucionado. No hay un solo registro de evolución. Pero lo dicen como si fuera gran sabiduría. ¿Saben para qué? Para cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y entonces miren lo que sigue. Lo que sigue es más tremendo. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, esa necesidad inherente del hombre de adoración los lleva a idolatrar. Terminan idolatrando a las mujeres en campañas de protección a las mujeres por encima de lo normal, que se convierte en idolatría, o a los animales, o a las aves, a los cuadrúpedos. Entonces Dios abandona la sociedad y dice: entonces también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Sabes por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, cuando quitas a Dios de en medio, se cambia la verdad de Dios por la mentira. Y entonces yo puedo decir la verdad que yo quiera, que es una mentira, y asumir que es así. Por ejemplo, yo podría cambiar las realidades biológicas que Dios creó por las mentiras que yo quiera, si quité a Dios de en medio y puse la razón. Entonces, ¿qué viene sobre la sociedad? Mire lo que viene. Dice, entonces, honrando y dando culto a las criaturas. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Dicen los ginecólogos que el lugar más seguro para un bebé es el vientre de su madre. Hoy en día no lo es. Hoy en día es el lugar más inseguro. Porque lo que la sociedad está planteando es un sistema de autodestrucción, que es que si se juntan hombres con hombres y mujeres con mujeres, no podrán tener hijos, no habrá futuro para la raza humana. Y si los pocos niños que se quedan embarazados los matan en el vientre, si este es el fundamento de la sociedad que se está construyendo, ¿cuál es el futuro de esta sociedad? No sé si te das cuenta que la sociedad oprimió un botón de autodestrucción y eso está avanzando cada vez más fuerte.
Les puedes llevar abrazos, comida, les puedes hacer lo que quieras y no van a cambiar. Lo único que puede parar este proceso de autodestrucción de la sociedad se llama el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que lo puede parar. Y la iglesia tiene ese mensaje. Y nos tenemos que levantar a predicarlo de nuevo. Hablar de Cristo. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él. No podemos seguir distraídos. Rápido, venga, rápido. 10 voluntarios, 10 voluntarios, 10 voluntarios. 10 voluntarios, corriendo. 10 voluntarios, los costeños también sirven. Vamos, vengan. 10 voluntarios. ¿Cuántos hay ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, ya tú no, hermano. Muchas gracias. Siéntate. Dios te bendiga. Gracias. Escúcheme. En el mundo, esta es la situación. 1, 2, 3, 4. Córrete para allá un poquito, córrete para allá. Esta es la situación del mundo. Escuchen. Este es el mundo de Occidente. Conocen de Jesús históricamente. Saben quién es Jesús. Saben dónde nació. Todos saben que Jesús murió por los pecados. Ellos celebran Semana Santa. Este es el mundo oriental. Aquí está la China, está la India, ellos no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Significa que están en la autopista. Ahora les voy a mostrar otra realidad más cruda. De estos 4 que representan el mundo, córrete un poquito para allá, un poquito. Estos 3 no han nacido de nuevo. Aunque conocen históricamente de Jesús, no han nacido de nuevo. Esta es la estadística mundial. Eso significa que nosotros estamos aquí, mira, aquí, felices, camino al cielo, mientras esta cantidad de gente va por la autopista hacia la destrucción. Una autopista cuyo puente se rompió, que va hacia un abismo de destrucción. Les voy a decir en Colombia qué pasa. Córrete para allá, por favor. Algunos dicen que somos el 10%, otros dicen que somos 20%, y algunos más evangelásticos piensan que somos 30%. Gloria a Dios que seamos 30%. ¿Sabe qué significa eso? Si somos 30%, significa que hay un 70% de gente todavía en Colombia que no ha nacido de nuevo. Ahora, este 30%, ¿sabe que están dedicados? A una competencia por saber quién tiene el mejor pastor. Ellos se pelean entre ellos diciendo: yo tengo el mejor pastor. El otro dice: nuestra iglesia tiene las mejores sillas. Y el otro dice: no, nuestra iglesia tiene las mejores luces. El otro dice: no, nosotros organizamos los mejores conciertos. El otro dice: no, nosotros tenemos la mejor doctrina. El otro dice: no, somos santos. El otro dice: no, nosotros somos los mejores. Y entonces, ¿sabe lo que están haciendo entre ellos? Lo que están haciendo entre ellos es así, mire, así, están ahí. Están así están, mira, así están. Míralos, así están. Sigan ahí un momentico. Y mientras tanto ellos no sé si me hago entender, iglesia. No hay una urgencia. No hay una urgencia. ¿Para qué queremos unirnos? ¿Para qué nos vamos a unir? Si nos unimos en doctrina, nunca lo haremos. Si nos unimos en usos y costumbres, nunca lo haremos. Si nos unimos en formas de alabanza, adoración, nunca lo haremos. Si nos unimos, no sepan lo que quieran que nos unamos, nunca lo lograremos. Pero hay un punto en el que sí todos estamos de acuerdo. Y ese punto es que el Evangelio de Jesucristo es el mensaje que tenemos que predicar. Entonces unámonos, mira, los 3, únense y vayan y empiecen a predicarles a ellos y abrazarlos con el amor de Dios. Vayan, abrácenlos. Y en la medida en que cada uno de ustedes reciba su abrazo, vayan y busquen a otros igual y júntense y vayan a buscar a los otros. Vayan. Salgan de su lugar, vayan a abrazar a otros, vayan. Mira, eso es lo que Dios quiere. No sé si me van a entender.